El proceso penal venezolano se rige por el sistema acusatorio, donde el juicio oral y público constituye la etapa determinante para la determinación, valga la redundancia, de la responsabilidad penal. En este escenario, el respeto a las formas procesales y a las garantías constitucionales asegura la validez de la sentencia definitiva. Hablemos sobre el inicio del debate y el régimen probatorio del mismo. El debate comienza formalmente una vez que el tribunal se constituye en la sala de audiencias. Y en cuanto al régimen probatorio, impera el principio de libertad de prueba contenido en el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que, salvo previsión expresa en contrario, los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso pueden ser admitidos por cualquier medio de prueba. Por consiguiente, las partes pueden valerse de cualquier elemento lícito para demostrar sus pretensiones siempre que estos hayan sido admitidos previamente en la audiencia preliminar. De igual manera, el juzgador debe valorar dichas pruebas mediante la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. La apertura del juicio, actos iniciales y la solemnidad del mismo. La apertura del juicio está sujeta a formalidades estrictas que garantizan el orden público y, según lo establecido en el artículo 327 del COP, el juez o jueza, después de verificar la presencia de las partes, testigos, expertos o expertas e intérpretes que deben intervenir, declarará abierto el debate. Asimismo, este acto goza de una solemnidad esencial y el magistrado debe advertir al acusado sobre la importancia del acto y el fiscal, junto con el querellante, si lo hubiere, deben exponer sus alegatos de apertura. Y en este sentido, la solemnidad no es una mera cortesía, sino un requisito que asegura la majestad de la justicia y la concentración del acto procesal. La convocatoria, la citación de las partes y los testigos. Una vez que el tribunal de juicio recibe el expediente, debe fijar la fecha para la celebración de la audiencia. De acuerdo con el contenido del artículo 32 del COP, el juez debe señalar el día y la hora en un lapso que no debe ser menor de 10 días ni mayor de 15 días hábiles. En virtud de lo expuesto, se procede a la citación inmediata de todos los intervinientes y sobre este punto la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del TCJ ha reiterado que la correcta citación es un presupuesto indispensable para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, evitando de esta manera futuras nulidades por indefensión de alguna de las partes. La prueba en el juicio oral. Vamos a hablar de los principios de mediación y contradicción. La actividad probatoria en esta fase se fundamenta en la percepción directa del juzgador y el control de las partes. El principio de inmediación, consagrado en el artículo 315 del COP, establece que el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida del juez o jueza y de las partes. Adicionalmente, el principio de contradicción permite que las pruebas sean sometidas al escrutinio del adversario, garantizando el debate dialéctico. Al respecto, el jurista venezolano Eric Lorenzo Pérez afirma en su obra El juicio oral que la prueba no existe antes del juicio, solo existen elementos de convicción que adquieren la condición de prueba cuando se evacúen ante el juez bajo el control de la contraparte. La observancia de estos aspectos, y ya para cerrar, garantiza que el juicio oral cumpla con su función de mecanismo cognitivo y garante de derechos. Y en consecuencia, la estructura del proceso penal venezolano asegura que la sanción solo sea impuesta tras un debate público, transparente y ajustado estrictamente a la seguridad vigente. Dando continuidad a la exposición sobre el juicio oral, en el apartado 1.4, que se trata de la dirección de las facultades del juez para moderar el debate. En este sentido, la dirección de debate corresponde exclusivamente al juez presidente. Al respecto, en el artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, le otorga la potestad de dirigir la discusión, exigir el respeto de las solemnidades y moderar los interrogatorios. Igualmente, el juez debe mantener la imparcialidad, evitando convertirse en una de las partes de la contienda. Seguidamente,
sobre la declaración y las facultades del imputado, tiene derecho a oír y ser oídos y a tener una defensa material. Posteriormente a la apertura, se le otorga la palabra al imputado para que declare si así lo desea, conforme al artículo 330 del Código Procesal Penal. El acusado puede abstenerse a declarar sin que ello sea utilizado en su contra. El acusado podrá comunicarse con su defensor, pero no durante la declaración ni antes de responder a preguntas que le formulen, según el artículo 221 y el 330 del Código Orgánico Procesal Penal. Dentro del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que el imputado se puede abstener a hacer una declaración cuando lo soliciten, sino ya cuando se siente en la capacidad durante el proceso que lleve el juicio, se comunicará con su abogado defensor para dar su debida declaración. El 1.6, que son los derechos de la víctima, la participación y la protección durante el proceso. De igual forma, la víctima tiene un rol protagónico, incluso si no se ha querellado. En este sentido, el artículo 122 establece que las víctimas tienen derecho a ser oídas y a intervenir en el debate, garantizando el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Dentro de los derechos de la víctima, tienen representar querellas e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en este código. Ser informadas de los avances y resultados del proceso cuando lo solicite. Delegar de manera expresa el Ministerio Público su representación o ser representada por éste en caso de inasistencia al juicio. Solicitar medidas de protección frente a posibles atentados en su contra o en de su familia. Adherirse a la acusación de la Fiscalía o formular una acusación particular propia contra el imputado o imputada en los delitos de la acción pública. Ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil procedente del hecho punible. Ser notificada de la resolución o a la fiscal que ordena el archivo de los recaudos. Impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria. Ampliación de la acusación. Consecuentemente, el Ministerio Público o el querellante pueden ampliar la acusación durante el debate si surgen hechos nuevos o circunstancias que no fueron mencionadas anteriormente. En el artículo 334 del Código Orgánico Procesal Penal, exige que se le otorgue a la defensa un tiempo prudencial para prepararse ante esta nueva circunstancia. ¿Qué es la recepción de las pruebas? De tal modo, la recepción de pruebas sigue un orden prelatorio, expertos, testigos e interrogatorios. En el artículo 336 del Código Orgánico Procesal Penal regula la comparecencia de los expertos, quienes deben exponer su dictamen pericial y responder a las preguntas de las partes. Es lo que la doctora Gloria Pino denomina como el momento de la verdadera contradicción técnica. Tenemos la discusión final. Terminada la recepción de pruebas, se procede a las conclusiones de las partes. El fiscal, el querellante y el defensor exponen sus argumentos finales. Terminada la recepción de las pruebas, el juez o la jueza presidente considerará la palabra sucesivamente el fiscal, al querellante y al defensor. Esto está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal en nuestro artículo 343. Y para concluir, el cierre del debate o el acta de debate. Finalmente, el juez declara cerrado el debate para pasar a deliberar. Por consiguiente, todo lo acontecido debe constar en un acta de debate, la cual sigue o se rige por el artículo 350 del Código Orgánico Procesal Penal. Es el reflejo fiel de la actividad procesal cumplida y debe ser firmada por los intervinientes. Muchísimas gracias. Carelis Escorcha. Hoy les voy a hablar sobre la sentencia y la deliberación. Esta constituye la última etapa final y decisiva del juicio oral y público, bajo los principios de concentración, inmediación y publicidad. Una vez que el juez declara cerrado el debate, tras las conclusiones de las partes y la última palabra del acusado,
el tribunal debe de constituirse nuevamente a la sala de audiencia para informar su decisión. Para que la sentencia sea válida y no incurra en vicios que motiven su anulación, debe de contener mención del tribunal, fecha y datos del imputado, enumeración de las pruebas aprobadas, fundamentos de hecho y de derecho, la parte dispositiva y firmas del juez y del secretario. En los tipos de sentencia tenemos la absolutoria, que es donde se ordena la libertad inmediata del acusado, y la condenatoria, donde se fijan las penas. También tenemos la naturaleza jurídica de la decisión. Es la de un acto jurídico procesal, público, solemne y motivado, mediante el cual el Estado resuelve el conflicto social derivado del delito, restableciendo el orden jurídico y garantizando el derecho al proceso y de la víctima. El objeto del veredicto. Cuando hablamos del objeto del veredicto, nos referimos al núcleo de la decisión donde el juez debe de resolver en el juicio oral y público. Tenemos el objeto fáctico, los hechos, que es descubrir la verdad de los hechos. Tenemos el objeto jurídico, aquí es definir tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. El objeto punitivo, o si es absolutorio o si es condenatorio. En la publicidad del fallo, es un principio fundamental que garantiza que la sentencia penal no sea un acto secreto, estableciendo así el control social de la administración de justicia. La sentencia debe de pronunciarse en audiencia pública inmediatamente después de haber cerrado el debate. Esto busca evitar la arbitrariedad, proteger los derechos del imputado y fortalecer la confianza del sistema judicial. En el actual sistema venezolano, el juicio es unipersonal, un solo juez, por lo que el veredicto es en realidad la decisión del juez profesional. No obstante, en la teoría general, el veredicto es la declaración de hecho emitida por ciudadanos. Requisitos clase de veredicto. Sin perjuicio de lo anterior, la sentencia puede ser de 3 clases: absolutoria, condenatoria o de sobreseimiento, si ocurre en la fase de juicio. Los requisitos formales están tentativamente señalados en el artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal. Disolución del jurado. Dada la naturaleza del tribunal unipersonal actual, este punto se refiere técnicamente a la cesación de funciones del tribunal de juicio tras la publicación de la sentencia definitiva y el agotamiento del debate. Sentencia reiteración. Ciertamente el fallo debe ser pronunciado en nombre de la República Bolivariana y por autoridad de la ley. La sentencia condenatoria fijará con precisión las penas que correspondan y, en su caso, las penas sustitutivas. Código Orgánico Procesal Penal, artículo 349. Exhaustividad y motivación de la sentencia. Es el deber del tribunal de pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos alegatos y defensas durante este proceso. El juez no puede dejar cabos sueltos ni ignorar peticiones relevantes que puedan influir en el resultado del juicio. Si la defensa alegó la causa de justificación, la sentencia debe explicar por qué se acepta o se rechaza. Si el juez ignora un punto clave, la sentencia incurre en el vicio de incongruencia omisiva. Por otra parte, la motivación de la sentencia es la obligación legal del juez de expresar claramente los motivos de hechos y de derecho en los que basa su decisión. No basta con citar leyes, el juzgador debe explicar el camino lógico y jurídico que lo lleva a determinar la culpabilidad o inocencia. Presunción de inocencia. Es el estado jurídico de toda persona señalada por un delito, según el cual debe ser tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario, mediante una sentencia condenatoria firme.
no es el acusado quien debe probar su inocencia, sino el Estado a través del Ministerio Público quien debe probar su culpabilidad. También tenemos el principio de indubio pro reo. Esta es una regla de valoración probatoria que establece que en caso de que el juez tenga una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, después de analizar las pruebas, debe decidir a favor de éste. En pocas palabras, es la aplicación práctica de la presunción de inocencia al momento de sentenciar. Por otra parte, tenemos la congruencia. Es el principio que obliga al juez a dictar una sentencia que guarde estricta relación con los hechos y las pretensiones debatidas en el juicio. Esto impide que el tribunal condene por un hecho distinto al que fue objeto de la acusación o que resuelva puntos que no fueron planteados por las partes. La congruencia es el límite del poder del juez, el cual garantiza que el acusado solo sea juzgado por aquello de lo que tuvo oportunidad de defenderse. Si la sentencia ignora esto, incurre en un vicio que la hace anulable. La cosa juzgada penal y la firmeza. Esto se encuentra consagrado en el artículo 21 del Código Orgánico Procesal Penal. Empezamos con la firmeza. Una decisión adquiere firmeza cuando ya no puede ser impugnada por los recursos ordinarios. La cosa juzgada es precisamente esa autoridad de inmutabilidad que adquiere la sentencia firme. No es solo que el juicio terminó, es que el Estado tiene prohibido legalmente reabrirlo, salvo el recurso excepcional de revisión, que es el candado del proceso. Desde el punto de vista técnico, la cosa juzgada es la verdad legal. Mientras el proceso está abierto, buscamos la verdad real. Pero una vez que el juez dicta sentencia firme, esa decisión se convierte en la verdad oficial y definitiva para el derecho, lo que se conoce como res ludicatia. ¿Por qué existe? No porque los jueces sean infalibles, sino por la seguridad jurídica. Sin ella, nadie tendría la certeza de si su situación legal ha sido resuelta para siempre. El principio non bis in idem. Este concepto está íntimamente ligado al principio non bis in idem consagrado en nuestra Constitución y en el artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal, que significa no dos veces por lo mismo. Es una garantía fundamental que impide que el Estado someta a una persona a múltiples juicios por el mismo hecho, protegiendo al ciudadano contra el acoso procesal del poder punitivo. Y por último, tenemos a la triple identidad y los requisitos para la cosa juzgada. Para que podamos decir que hay cosa juzgada y detener un nuevo proceso, deben cumplirse 3 identidades obligatorias: eden persona o identidad de sujeto, que debe ser la misma persona física, no importa si es un nuevo fiscal o un nuevo juez, el imputado debe ser el mismo. Eadem res o identidad de objeto, debe ser el mismo hecho material, no se trata del nombre del delito, sino del evento histórico ocurrido en el mundo real. Eadem causa patendi o identidad de causa, es el motivo de la persecución. Si el fundamento fáctico es el mismo que ya se juzgó, la causa no puede retroceder.